¿Qué pasaría si todo lo que crees entender sobre Dios estuviera incompleto? Imagina por un momento que estás de pie, completamente solo, en medio de un silencio que no pertenece a este mundo, un silencio tan profundo que no solo apaga los sonidos, sino también tus pensamientos. Y de repente, el cielo se abre, no como una imagen poética, sino como una realidad que rompe tu lógica, tu razón, tu seguridad. La luz no llega suavemente, irrumpe, no ilumina, expone. Y en esa luz, todo lo que eres queda al descubierto. No hay máscaras, no hay excusas, no hay palabras suficientes. Ahora dime, ¿seguirías creyendo que conoces a Dios de la misma manera? Porque eso fue exactamente lo que vivió Isaías. No escuchó una historia, no interpretó un mensaje, lo vio. Y lo que vio no fue cómodo, no fue dulce, no fue lo que muchos hoy quieren escuchar. Fue algo tan poderoso, tan abrumador, que cambió su vida para siempre. Pero aquí está lo inquietante. No se trata solo de lo que Isaías vio. Se trata de lo que tú aún no has visto. Porque hay verdades que no llegan para tranquilizarte, llegan para despertarte. Tal vez por eso este mensaje llegó a ti hoy. No mañana, no ayer, hoy. En este momento exacto en el que decidiste detenerte, aunque sea por unos segundos. No es casualidad. Hay algo dentro de ti que sintió este llamado, aunque no sepas explicarlo, como si una parte de tu espíritu reconociera que está a punto de escuchar algo que necesitaba, algo que llevaba tiempo buscando sin darse cuenta. El libro de Isaías no es simplemente uno más entre muchos textos antiguos. Es una voz que atraviesa el tiempo, una voz que no susurra para consolarte, sino que habla con autoridad para confrontarte, para incomodarte, para sacarte del lugar donde te has acostumbrado a vivir. Porque lo que está escrito ahí no es solo historia, es un espejo que no refleja lo que quieres ver, sino lo que realmente eres cuando nadie está mirando. Y quizás eso es lo que más asusta, porque es fácil hablar de fe cuando todo está bien. Es fácil decir, confío en Dios cuando no hay tormenta. Pero cuando la verdad se revela, cuando la luz toca lo más profundo, ahí es donde todo cambia. Y eso es exactamente lo que Isaías experimentó. No fue una visión bonita, fue un encuentro que lo quebró, que lo expuso, que lo obligó a reconocer algo que la mayoría intenta evitar toda su vida. Y sin embargo, en medio de esa revelación que parecía destruirlo todo, también había algo más. Algo que pocos logran ver. Algo que transforma, que restaura, que redefine completamente quién eres y hacia dónde vas. Porque el mensaje de Isaías no termina en juicio, comienza ahí. Y lo que viene después es lo que puede cambiar tu vida. Pero para entenderlo, necesitas estar dispuesto a mirar más allá de lo superficial, más allá de lo que te enseñaron, más allá de lo que creías seguro. Porque lo que estás a punto de escuchar no es lo que crees. Y tal vez por eso estás aquí. Si sientes que algo dentro de ti se movió mientras escuchabas esto, si hay una inquietud que no puedes ignorar, una sensación de que este mensaje te está llamando por tu nombre, quiero invitarte a hacer algo simple, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. No como una rutina, no como una frase vacía, sino como una declaración. Porque cuando escribes paz en Cristo, estás sellando este momento. Estás diciendo, incluso sin palabras, que tu espíritu está despierto, que estás dispuesto a escuchar, que estás marcando este instante como un punto de cambio. Es también una forma de unirte a otros que, como tú, están buscando algo real, algo verdadero, algo que no se derrumba con el tiempo. Y quizás no lo veas ahora, pero ese pequeño acto puede ser el inicio de algo mucho más grande dentro de ti. Porque a veces,
La paz no llega cuando todo está bien, sino cuando finalmente decides enfrentar la verdad. Hubo un momento en la historia en el que el cielo dejó de ser una idea y se volvió una escena real frente a los ojos de un hombre. No fue un sueño ligero ni una imaginación inspirada, fue una irrupción, como si lo invisible decidiera, por un instante, hacerse imposible de ignorar. Isaías no estaba preparado para lo que iba a ver. Nadie lo estaría. De repente, el templo ya no era solo piedra y estructura, se convirtió en el punto de encuentro entre lo humano y lo eterno. Y allí, delante de él, el trono, no un símbolo, no una representación, un trono real, elevado, firme, indescriptible. Y sobre ese trono, la presencia de Dios, tan intensa que las palabras humanas no alcanzan para describirla. El aire mismo parecía temblar. A su alrededor, seres que nunca habían sido vistos por ojos humanos, los serafines. No eran figuras suaves ni decorativas. Eran fuego viviente, criaturas que ardían con una pureza que no pertenece a este mundo. Con 2 alas cubrían sus rostros, como si incluso ellos no pudieran soportar contemplar plenamente la gloria divina. Con otras 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, rodeando el trono en un movimiento constante, eterno, incansable. Y entonces, el sonido. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No era un canto común, era una declaración que sacudía la existencia misma. Cada palabra parecía tener peso, como si al pronunciarla, la realidad se alineara con esa verdad. El suelo temblaba, las puertas se estremecían, el humo llenaba el lugar como una señal de que lo humano estaba siendo invadido por lo divino. Ahora detente un momento e imagina estar allí, no como espectador, sino como Isaías. Respiras, pero el aire pesa. Miras, pero no puedes comprender. Sientes, pero no sabes cómo sostener lo que estás experimentando. Y es ahí, justo ahí, donde ocurre algo que lo cambia todo. Porque en lugar de sentirse digno, en lugar de sentirse especial por haber sido elegido para ver algo tan grande, Isaías se quiebra. No se exalta, se reconoce. ¡Ay de mí! Soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Es como si la luz revelara cada rincón oculto de su alma. No hizo falta que alguien lo acusara. No hubo juicio externo. Fue la pureza misma de Dios la que, simplemente al estar presente, dejó en evidencia todo lo que no era puro. Es como cuando en la noche una habitación parece limpia, pero al amanecer, cuando la luz entra por la ventana, el polvo aparece. No porque haya llegado en ese momento, sino porque siempre estuvo allí, oculto en la oscuridad. Así es la presencia de Dios. No viene primero a condenarte, viene a mostrarte la verdad. Y esa verdad puede doler, porque el ser humano ha aprendido a vivir con versiones suavizadas de sí mismo. Se acostumbra a justificarse, a compararse, a ocultarse detrás de lo que otros ven. Pero cuando la santidad real aparece, todo eso se desmorona. Y lo más impactante es esto: Isaías no huyó. A pesar del miedo, a pesar del peso, a pesar de la conciencia de su propia imperfección, se quedó. Porque en el fondo de esa experiencia abrumadora había algo más que temor. Había verdad. Y la verdad, aunque incomode, atrae. Siglos después, cuando Jesús caminaba entre las personas, algo similar ocurría. No había tronos visibles ni serafines alrededor, pero su presencia tenía el mismo efecto. La gente no necesitaba que él señalara sus errores. Bastaba con estar cerca, bastaba con escucharlo hablar, bastaba con ver cómo miraba, y algo dentro de ellos se movía. Recuerda a aquel pescador, Pedro. Había pasado la noche intentando pescar sin éxito, frustrado, cansado, probablemente cuestionando su capacidad.
hasta que Jesús le dice que vuelva a intentar, y cuando lo hace, las redes se llenan de una manera imposible. En ese instante, Pedro no celebra primero el milagro. Se arrodilla y dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Es el mismo patrón. Cuando lo divino se revela, lo humano se reconoce. No porque alguien te obligue, sino porque, por primera vez, ves con claridad. Y aquí está lo profundo, lo verdaderamente transformador. Ese momento de quiebre no es el final, es el inicio. Porque el mismo Dios que revela es el Dios que restaura, el mismo fuego que expone es el fuego que purifica, y lo que Isaías estaba a punto de experimentar no era destrucción, era transformación. Pero para llegar ahí, primero tenía que ver, primero tenía que sentir, primero tenía que reconocer. Y tal vez, sin darte cuenta, eso también está ocurriendo contigo ahora. Hay un instante en la vida del ser humano que no puede ser evitado, el momento en el que la verdad deja de ser una idea y se convierte en un espejo imposible de ignorar. Isaías estaba de pie, pero por dentro ya había caído. La gloria que llenaba el templo no solo iluminaba el espacio, atravesaba su alma. No había rincón donde esconderse, no había argumento que lo protegiera. Y en medio de ese peso, sus palabras no fueron elegidas, brotaron desde lo más profundo, como un grito que llevaba años atrapado. «¡Ay de mí!». No era una frase religiosa, era un colapso interior. Es el tipo de expresión que nace cuando el alma entiende algo que la mente nunca pudo procesar completamente, como cuando alguien vive creyendo que todo está bien, hasta que un solo momento revela que no lo estaba. Y entonces lo dice: «Soy hombre de labios impuros». No dijo: «He cometido errores», no dijo: «A veces fallo». Fue más profundo, reconoció su naturaleza. Reconoció que el problema no era solo lo que hacía, sino lo que era. Ahora imagina eso. No en Isaías, en ti. Porque el ser humano suele pensar que el problema está afuera, en las circunstancias, en las personas, en lo que le hicieron o en lo que le faltó. Pero cuando la luz correcta entra, todo cambia de lugar. Es como cuando un lago parece tranquilo en la superficie, pero alguien lanza una piedra y el fondo se agita. Lo que estaba oculto empieza a subir, no porque apareció en ese momento, sino porque siempre estuvo allí. Así funciona el corazón humano. Y por eso ese momento es tan incómodo, porque no puedes culpar a nadie más. Isaías no señaló al pueblo primero, se señaló a sí mismo. No habló del error ajeno, habló de su propia impureza. Y en ese reconocimiento hay una verdad que muchos evitan toda la vida. La transformación no comienza cuando cambias lo que haces, comienza cuando reconoces lo que eres. Siglos más tarde, en una tierra marcada por el polvo, el calor y la opresión romana, ocurrió algo que refleja exactamente este mismo principio. Un hombre llamado Zaqueo, conocido por su riqueza y también por su corrupción, sube a un árbol solo para ver a Jesús pasar. No buscaba cambiar, solo quería observar. Pero algo inesperado ocurre. Jesús se detiene, levanta la mirada y lo llama por su nombre. No lo acusa, no lo humilla, no lo expone públicamente, solo lo ve. Y esa mirada fue suficiente. Porque cuando alguien es visto de verdad, no puede seguir escondiéndose. Zaqueo baja del árbol, pero no baja igual. Algo dentro de él ya se ha movido. Y sin que nadie le exija nada, dice: «Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado». Nadie lo obligó. Nadie lo presionó. Fue la verdad tocando su interior. Lo mismo estaba ocurriendo con Isaías. No fue una ley externa, fue una revelación interna. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente personal.
Porque hay personas que pasan años intentando cambiar sus acciones, pero nunca permiten que la verdad toque su interior. Y sin ese encuentro, todo cambio es superficial, temporal, frágil. Es como pintar una pared agrietada sin reparar la estructura. Por fuera parece nueva, pero por dentro sigue rota. Isaías entendió algo en segundos que muchos no entienden en toda una vida, que delante de la santidad verdadera no hay lugar para versiones maquilladas de uno mismo. Y eso puede asustar, porque implica soltar el control, implica dejar de justificarte, implica aceptar que hay partes de ti que necesitan ser transformadas. Pero también es el único camino hacia algo real, porque donde hay verdad puede haber restauración. Y en ese momento, mientras el eco de su propia confesión aún vibraba en el aire, mientras el peso de su conciencia parecía demasiado grande para soportarlo, algo comenzó a moverse en el cielo. No fue inmediato, no fue automático, pero fue inevitable. Porque cuando el ser humano deja de esconderse, el cielo responde. Y en medio de ese silencio cargado de verdad, cuando Isaías ya no tenía nada que ocultar, cuando sus propias palabras lo habían desnudado por completo, ocurrió algo que rompe toda lógica humana. Uno de los serafines descendió, no con prisa, no con violencia, sino con propósito. En su mano llevaba un carbón encendido, tomado del altar. No era una llama común, era fuego que había estado en contacto con lo sagrado, con aquello que consume sin destruir, que transforma sin aniquilar. Isaías no se movió, no porque no sintiera temor, sino porque entendió que lo que estaba sucediendo no era castigo, era algo más profundo, algo que su mente aún no lograba comprender, pero que su espíritu comenzaba a reconocer. Y entonces, el fuego tocó sus labios. Ese mismo lugar que él había confesado como impuro, ese punto exacto donde había reconocido su debilidad, fue el lugar donde el cielo decidió intervenir. Esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado es perdonado. No hubo negociación, no hubo proceso largo, no hubo exigencia de perfección previa, hubo contacto. Y ese contacto lo cambió todo, porque el fuego de Dios no funciona como el fuego humano. El fuego humano consume y deja cenizas, pero el fuego divino consume y deja pureza. No destruye la esencia, elimina lo que la contamina. Es como el oro cuando es llevado al horno. A simple vista parece que se está perdiendo, que se está derritiendo, que está siendo destruido. Pero en realidad, el calor está separando lo valioso de lo que no lo es. Está revelando su verdadera naturaleza. Así funciona la purificación espiritual. No es cómoda, pero es necesaria. Y aquí hay una verdad que transforma la forma en que ves a Dios. Él no tocó a Isaías para condenarlo, lo tocó para restaurarlo. El mismo Dios que momentos antes lo había expuesto con su santidad, ahora lo cubría con su gracia. Eso rompe la imagen que muchos tienen, porque hay quienes creen que Dios solo señala el error, que se mantiene distante, que observa desde lejos, esperando que el ser humano se arregle por sí mismo. Pero Isaías muestra algo completamente diferente, un Dios que se acerca, que toca, que interviene. Siglos después, en las calles polvorientas donde la gente caminaba con sandalias gastadas y el cansancio en el rostro, ocurrió algo que refleja esta misma verdad de una forma profundamente humana. Un leproso, un hombre rechazado por todos, marcado por una enfermedad que no solo destruía su cuerpo, sino también su lugar en la sociedad, se acercó a Jesús. Eso ya era impensable. La ley decía que debía mantenerse lejos. La gente lo evitaba, nadie lo tocaba. Su piel hablaba por él, su condición lo definía. Pero él se acercó y dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». No pidió ser aceptado,
pidió ser limpiado. Y lo que ocurrió después es una de las escenas más poderosas que existen. Jesús extendió su mano y lo tocó. Antes de sanarlo, lo tocó. Ese gesto rompió todas las barreras sociales, religiosas y humanas, porque en ese tiempo, tocar a un leproso no solo era impuro, era impensable. Pero Jesús no se contaminó con la impureza del hombre, el hombre fue transformado por la pureza de Jesús. Es el mismo principio que Isaías vivió. Lo impuro no contaminó lo santo transformó lo impuro. Y eso cambia todo, porque significa que no necesitas estar limpio para acercarte a Dios. Necesitas acercarte para ser limpiado. Significa que el punto de contacto no ocurre después de que te perfeccionas, ocurre en el momento en que reconoces que lo necesitas. Isaías no se purificó antes del fuego, fue purificado por el fuego. Y ese detalle es esencial, porque muchos viven intentando cambiar por sus propias fuerzas, como si la transformación fuera un esfuerzo humano, como si el cambio dependiera únicamente de disciplina, voluntad o control. Pero lo que Isaías experimentó muestra algo más profundo. Hay cambios que solo ocurren cuando lo divino interviene. Hay cadenas que no se rompen con intención, se rompen con contacto. Hay heridas que no sanan con tiempo, sanan con presencia. Y en ese momento, después del fuego, después del toque, después de esa transformación invisible pero real, Isaías ya no era el mismo. No porque lo decidiera, sino porque había sido tocado por algo mayor que él. Y cuando eso ocurre, el interior cambia antes que el exterior. La identidad cambia antes que las acciones. La esencia cambia antes que la conducta. Es un proceso silencioso, pero irreversible. Como una semilla plantada en la tierra. Desde fuera parece que nada sucede, pero debajo, en lo oculto, algo está creciendo, tomando forma, preparándose para romper la superficie en el momento exacto. Así comienza toda transformación verdadera. No con ruido, sino con un toque. Y cuando ese toque ocurre, nada vuelve a ser igual. Y cuando el fuego dejó de arder sobre sus labios, el silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este no era un vacío, era un espacio lleno de significado, como si algo invisible estuviera a punto de ser dicho. Isaías seguía allí, pero ya no era el mismo hombre que había temblado unos instantes antes. Algo dentro de él había sido alineado. No lo podía explicar, pero lo podía sentir. Entonces, la voz. No un estruendo que sacude, sino una voz que atraviesa, clara, directa, imposible de ignorar. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? No fue una orden, no fue una imposición, fue una pregunta. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Porque el Dios que acababa de revelar su gloria, el Dios que había purificado con fuego, el Dios cuya presencia hacía temblar el templo, ahora no obligaba, invitaba. Eso rompe toda expectativa. Porque uno podría pensar que después de una experiencia así, Isaías sería simplemente enviado sin opción. Pero no, el cielo no fuerza, el cielo llama. Y en esa pregunta hay algo profundamente humano, porque no está dirigida solo a Isaías, resuena a través del tiempo, llegando hasta este mismo instante, tocando corazones que, tal vez sin darse cuenta, han estado esperando algo así. ¿Quién irá? Ahora imagina ese momento. No hay multitudes, no hay otros profetas levantando la mano, no hay presión externa, solo Isaías y la voz. Y en ese instante, algo dentro de él responde antes que su mente. Heme aquí, envíame a mí. No pidió detalles, no preguntó condiciones, no negoció el costo. Respondió, y esa respuesta no nació de la obligación, nació de la transformación.
Porque nadie dice, envíame, si primero no ha sido tocado. Nadie se ofrece para algo mayor si antes no ha sido quebrado, expuesto y restaurado. Esa es la diferencia entre una decisión superficial y un llamado verdadero. Isaías no respondió porque era fuerte, respondió porque había sido cambiado. Y aquí hay una verdad que muchos no ven. El propósito no comienza cuando sabes lo que tienes que hacer, comienza cuando te vuelves alguien capaz de hacerlo. El llamado vino después del fuego. Primero fue la revelación, luego el quebranto, después la purificación. Y solo entonces, la misión. Es un orden que no puede ser invertido. Porque si alguien intenta cargar un propósito sin haber pasado por ese proceso, el peso lo destruye. Pero cuando el interior ha sido transformado, el mismo peso se convierte en dirección. Siglos más tarde, en un camino polvoriento que conectaba Jerusalén con Gaza, un hombre viajaba en silencio, leyendo un texto que no lograba comprender. Era un etíope, un hombre de autoridad, pero con un vacío interno que ni su posición podía llenar. Leía palabras del profeta, pero no entendía su significado. Entonces, un hombre llamado Felipe fue enviado hacia él, no por casualidad, sino porque alguien tenía que ir. Y cuando Felipe se acercó, no comenzó con imposición, comenzó con una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? El etíope respondió, ¿cómo podré si nadie me enseña? Ese momento es clave, porque muestra que el llamado no siempre es visible. Desde fuera, muchas veces está escondido en el corazón de alguien que aún no encuentra respuestas. Felipe se sentó junto a él, explicó, conectó, reveló, y ese encuentro cambió la vida de ese hombre para siempre. Pero todo comenzó con alguien que dijo, sí, así como Isaías, porque cada vez que alguien responde al llamado, otra vida puede ser alcanzada. Cada vez que alguien decide ir, otro puede encontrar sentido, pero ese ir no siempre es a lugares lejanos. A veces es hablar cuando todos callan. A veces es actuar cuando otros dudan. A veces es mantenerse firme cuando sería más fácil rendirse. El llamado no siempre es cómodo, pero siempre es significativo. Y aquí está lo más profundo. Isaías no sabía lo difícil que sería su misión. No sabía que muchas personas no escucharían. No sabía que su mensaje sería rechazado por muchos. Pero aún así, respondió. Porque cuando alguien ha visto lo que él vio, cuando alguien ha sentido lo que él sintió, cuando alguien ha sido tocado de la manera en que él fue tocado, ya no puede vivir de la misma forma. Hay algo dentro que empuja, que llama, que arde. Es como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. No importa cuánto intentes apagarla, la luz sigue ahí, recordándote que no fuiste hecho para quedarte inmóvil. Isaías entendió eso, y en su respuesta, no solo definió su destino, también abrió un camino para que otros entendieran algo que va más allá de las palabras. Que cuando Dios pregunta, no es porque no sepa la respuesta, es porque quiere revelarte quién eres cuando decides responder. Y entonces, después de aquel, envíame a mí, que salió del alma más que de la razón, vino algo que nadie espera cuando responde a un llamado divino. No vino aplauso, no vino reconocimiento, no vino una promesa de facilidad. Vino una misión que incomoda. Ve y dile a este pueblo. Hasta ahí, todo parecía claro, pero lo que siguió rompía toda lógica humana. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede alguien ser enviado a hablar, sabiendo que no será escuchado? Es aquí donde el mensaje de Isaías deja de ser cómodo y se vuelve profundamente confrontante, porque revela una verdad que muchos no quieren aceptar,
no todo mensaje viene para agradar, algunos vienen para despertar. Isaías fue enviado a un pueblo que tenía oídos, pero no escuchaba. Tenía ojos, pero no veía, no porque les faltara capacidad, sino porque habían endurecido el corazón. Es como alguien que vive tanto tiempo en una habitación oscura que cuando la luz entra, en lugar de recibirla, la rechaza. No porque la luz sea mala, sino porque duele acostumbrarse a ella. Así es el corazón humano cuando se aleja de la verdad. Y aquí está lo impactante: Dios no dejó de hablar por eso. Envió a Isaías, aún sabiendo que muchos no responderían. Eso revela algo poderoso. El valor del mensaje no depende de la respuesta de las personas. La verdad sigue siendo verdad, aunque sea ignorada. Siglos después, en las calles donde la gente se reunía alrededor de Jesús, ocurrió algo que refleja este mismo principio, pero de una forma aún más clara. Jesús comenzó a enseñar en parábolas, historias simples, semillas, campos, pescadores, caminos, cosas que cualquier persona podía entender, pero dentro de esas historias había una profundidad que no todos percibían. Y cuando sus discípulos le preguntaron por qué hablaba así, él respondió algo que parece extraño al principio. A ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. No porque Dios quisiera esconder la verdad, sino porque el corazón determina lo que se recibe. La misma palabra entra diferente según el interior de quien la escucha. Es como la lluvia que cae sobre la tierra. Si cae sobre roca, no penetra. Si cae sobre espinos, se pierde. Pero si cae sobre buena tierra, produce vida. No es la lluvia la que cambia, es el terreno. Y eso es exactamente lo que Isaías enfrentó. Un pueblo lleno de actividad religiosa, pero vacío de transformación real. Personas que hablaban de Dios, pero no vivían conectadas con Él. Que cumplían rituales, pero habían perdido el sentido. Que escuchaban palabras, pero no permitían que esas palabras los cambiaran. Y eso es más común de lo que parece, porque aún hoy hay quienes escuchan mensajes, leen textos, repiten frases, pero algo dentro sigue igual. No porque el mensaje no tenga poder, sino porque el corazón se ha cerrado. Es como una puerta que, con el tiempo, se oxida, no se cierra de golpe, se va endureciendo poco a poco, hasta que un día ya no se mueve. Y abrirla requiere más que intención, requiere decisión. Isaías fue enviado a hablar a corazones así. Y eso no es fácil, porque el ser humano busca aceptación, busca ser escuchado, comprendido, validado. Pero Isaías fue enviado a algo diferente, a ser fiel, incluso cuando no era aceptado. Y ahí hay una enseñanza profunda, porque vivir con propósito no siempre significa ser aplaudido, muchas veces significa mantenerse firme en la verdad, incluso cuando incomoda. Es como un médico que le dice a un paciente lo que necesita oír, no lo que quiere oír. Puede generar rechazo en el momento, pero es lo único que puede salvar. Así es la verdad espiritual. No siempre acaricia, a veces confronta. No siempre consuela, a veces sacude. Pero siempre apunta a algo mayor. Y en medio de ese mensaje difícil, en medio de esa misión que parecía ir contra todo deseo humano, había algo que no era evidente a simple vista. Porque aunque muchos no escucharían, algunos sí lo harían. Aunque muchos cerrarían su corazón, otros lo abrirían. Y eso cambia todo, porque el impacto de una verdad no se mide por la cantidad de personas que la aceptan, sino por la profundidad con la que transforma a quienes la reciben. Isaías no fue llamado a tener éxito según los estándares humanos, fue llamado a ser fiel a lo que había visto y escuchado. Y esa fidelidad
Es lo que mantiene viva la verdad a través del tiempo. Porque cuando alguien decide hablar, aunque sea difícil, cuando alguien decide mantenerse firme, aunque sea incómodo, cuando alguien decide no suavizar lo que es real, algo comienza a moverse. Aunque no se vea de inmediato, aunque no se reconozca en el momento, la semilla ha sido plantada. Y cuando la semilla es verdadera, tarde o temprano, encuentra tierra donde crecer. Y en medio de ese mensaje que parecía duro, casi imposible de aceptar, hay algo que comienza a emerger como una luz en la distancia. No es una luz débil, es una promesa. Una de esas que no se entienden completamente en el momento en que se escuchan, pero que con el tiempo revelan su verdadero peso. Porque Isaías no solo habló de juicio, habló de alguien. Alguien que aún no había nacido, pero que ya estaba siendo anunciado. En un tiempo donde los reinos se levantaban y caían, donde los imperios imponían su fuerza con violencia, donde la esperanza del pueblo parecía depender de líderes humanos, Isaías comienza a describir a un rey completamente diferente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Detente un momento, un niño. No un guerrero con espada en mano. No un conquistador rodeado de ejércitos. Un niño. Eso rompe todas las expectativas. Porque el mundo espera poder visible. Pero Dios introduce transformación desde lo pequeño, desde lo aparentemente frágil, desde lo que muchos ignorarían. Es como una semilla diminuta que cae en la tierra. Nadie la aplaude. Nadie la reconoce. Pero dentro de ella hay vida. Y con el tiempo, esa vida rompe la superficie, crece, se expande y cambia todo a su alrededor. Así comienza la mayor de las promesas. Y Isaías no se detiene ahí. Comienza a describirlo con nombres que no encajan en la lógica humana. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No está hablando de un líder común. Está describiendo a alguien que no solo gobernará, sino que restaurará. No solo dará órdenes, sino que traerá paz. No solo tendrá poder, sino que será la fuente misma de ese poder. Ahora imagina escuchar eso en aquella época. Un pueblo cansado, dividido, viviendo bajo presión constante, esperando liberación, y de pronto, la promesa no es un ejército, es una persona. Pero no cualquier persona. Alguien que cambiaría la historia sin necesidad de imponerse por la fuerza. Siglos después, esa promesa tomó forma en un lugar inesperado, no en un palacio, no en una ciudad imponente, sino en un establo, rodeado de animales, en medio de la sencillez más absoluta. Jesús nació tal como Isaías había anunciado, y cuando creció, su manera de actuar confirmó algo que pocos comprendían al principio. Su reino no era como los demás. Mientras los líderes de la época buscaban control, reconocimiento y autoridad visible, él hablaba de amor, de perdón, de un reino que no se construye desde afuera, sino desde el interior del ser humano. Recuerda cuando se acercaron a él esperando respuestas complejas, esperando estrategias, leyes, estructuras, y él respondió con algo que parecía simple, pero que contenía una profundidad inmensa. El reino de Dios está dentro de vosotros. Eso cambia todo, porque deja de ser algo externo y se convierte en algo personal. No se trata solo de lo que ocurre en el mundo, se trata de lo que ocurre dentro de ti. Y ahí es donde la profecía de Isaías cobra un sentido aún más profundo. No estaba anunciando solo un evento histórico, estaba revelando una transformación espiritual. Ese príncipe de paz no vino solo a cambiar circunstancias, vino a cambiar corazones. Y eso es mucho más difícil, porque es fácil modificar lo externo por un tiempo, pero transformar lo interno requiere algo más profundo, más real,
más permanente. Es como intentar calmar una tormenta solo cubriendo el cielo, sin tocar el viento que la produce. Jesús no vino a cubrir la tormenta, vino a transformar su origen. Y eso es exactamente lo que Isaías estaba señalando siglos antes. Una intervención divina que no seguiría los patrones humanos. Una forma de actuar que no dependería de la fuerza, sino de la verdad. Un poder que no se impondría, sino que se revelaría. Y aquí es donde todo se vuelve personal otra vez. Porque esa misma promesa, esa misma presencia, no está limitada al pasado. No es solo una historia que ocurrió, es una realidad que sigue tocando vidas. Porque el mismo que fue anunciado como príncipe de paz, sigue entrando en lugares donde hay caos, sigue tocando corazones que están inquietos, sigue trayendo una calma que no depende de las circunstancias, sino de algo mucho más profundo. Y tal vez esa inquietud que sientes, esa sensación de que algo dentro de ti necesita orden, claridad, dirección, no es casualidad. Tal vez es la misma voz, el mismo llamado, la misma promesa, buscando espacio dentro de ti. Pero hay una parte del mensaje de Isaías que no solo sorprende, incomoda profundamente. No es la imagen del niño que nace, ni la promesa de paz. Es algo mucho más difícil de aceptar. Porque ese mismo que fue anunciado con gloria, también fue descrito con dolor. Isaías comienza a hablar de alguien que no sería reconocido, que no tendría apariencia majestuosa, que no despertaría admiración externa. Al contrario, sería despreciado, rechazado, ignorado. Como raíz en tierra seca, esa imagen es fuerte. Una raíz que intenta crecer, pero en un terreno sin vida, sin nutrientes, sin apoyo, algo que existe, pero que no es valorado, algo que está ahí, pero que nadie considera importante. Así sería él. Y eso rompe completamente la expectativa humana. Porque el mundo sigue esperando grandeza visible, éxito evidente, poder que se impone. Pero Isaías muestra una grandeza que no se anuncia con ruido, sino que se revela en silencio, en sacrificio, en entrega. Y entonces viene una de las declaraciones más profundas jamás escritas. Varón de dolores, experimentado en quebranto. No es un título simbólico, es una realidad. Está describiendo a alguien que no solo vería el dolor, lo viviría. No solo entendería el sufrimiento, lo cargaría. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal de una forma que pocos esperan. Porque ese sufrimiento no era por él, era por otros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Detente un momento. No dice que evitó el dolor. No dice que lo ignoró. Dice que lo llevó. Es como alguien que ve a otro caer bajo un peso que no puede soportar y en lugar de observar desde lejos, decide cargar ese peso sobre sus propios hombros. Eso no es teoría, es amor en acción. Siglos después, en una colina fuera de Jerusalén, esa profecía dejó de ser palabras y se convirtió en una escena real. Jesús estaba allí, no rodeado de honor, sino de rechazo, no en un trono, sino en una cruz, no celebrado, sino herido, golpeado, despreciado. La gente pasaba, miraba, algunos se burlaban, otros simplemente ignoraban lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, en medio de ese dolor, había algo que no era visible a simple vista. Cada herida tenía un propósito. Cada golpe tenía un significado. Cada momento estaba cumpliendo algo que había sido anunciado mucho antes. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa frase cambia todo, porque significa que el dolor que él experimentó no terminó en él, se convirtió en algo que alcanzaba a otros.
Es como cuando alguien paga una deuda que no contrajo, una deuda que no le pertenecía, pero que decide asumir para liberar a quien sí estaba atrapado por ella. Eso es lo que Isaías estaba revelando. Un intercambio, donde uno carga lo que no le corresponde, para que otros puedan ser liberados de lo que sí les corresponde. Y aquí es donde el mensaje se vuelve imposible de ignorar. Porque no estamos hablando de una historia distante, estamos hablando de una realidad que toca directamente la vida de cualquier persona que alguna vez ha sentido culpa, dolor, vacío o carga interna. Todos, en algún momento, han sentido el peso de algo que no saben cómo soltar. Errores del pasado, decisiones que marcaron, palabras que hirieron, momentos que no se pueden borrar. Ese peso no siempre se ve, pero se siente. Y muchos intentan cargarlo solos. Intentan seguir adelante, distraerse, ignorarlo. Pero sigue ahí, como una sombra que no desaparece. Isaías muestra algo diferente. Muestra que ese peso ya fue cargado. No para que lo ignores, sino para que no tengas que vivir bajo él. Pero eso requiere algo. Requiere reconocerlo. Porque nadie recibe alivio de una carga si primero no admite que la está llevando. Y eso es lo que hace este mensaje tan profundo. No te invita a aparentar, te invita a ser real. No te empuja a esconder, te llama a reconocer. Porque el mismo que fue descrito como varón de dolores, entiende lo que sientes porque lo vivió. Entiende el peso porque lo cargó. Y eso significa que no estás solo en eso que llevas dentro, aunque nadie más lo vea, aunque nadie más lo entienda. Porque hay alguien que no solo lo ve, sino que ya hizo algo al respecto. Y cuando esa verdad deja de ser una idea y se convierte en algo que realmente comprendes, algo dentro de ti comienza a cambiar. No de forma superficial, no de forma momentánea, sino desde lo más profundo. Hay algo en el mensaje de Isaías que rompe una de las ideas más arraigadas en el corazón humano, la idea de que Dios está lejos, observando desde una distancia fría, esperando que el ser humano alcance un nivel imposible para entonces acercarse. Pero Isaías muestra lo contrario. Muestra a un Dios que no solo ve, un Dios que se involucra. Un Dios que no ignora el dolor, sino que entra en él. Y eso cambia completamente la forma en que entiendes tu propia vida. Porque muchos han aprendido a ver a Dios como alguien que exige sin comprender, que señala sin sentir, que juzga sin haber vivido lo que tú vives. Pero lo que Isaías revela es un Dios que conoce el sufrimiento desde dentro. No como espectador, sino como participante. Es como un rey que deja su trono para caminar descalzo por el mismo camino difícil que recorren sus súbditos, no porque tenga que hacerlo, sino porque decide hacerlo. Y cuando eso ocurre, ya no puedes decir que no entiende. Isaías no presenta a un Dios distante, presenta a un Dios cercano, pero no en la forma en que muchos esperan. Porque su cercanía no siempre se manifiesta en comodidad, muchas veces se manifiesta en verdad. Y la verdad transforma. Pero primero confronta. Recuerda lo que dijo Isaías en otro momento: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa frase tiene urgencia. No es una invitación relajada, es un llamado que reconoce que hay momentos en los que el corazón está más abierto, más sensible, más dispuesto. Momentos en los que algo dentro de ti se mueve y sabes que no es común. Como cuando estás en medio del ruido del día y de repente hay un instante de silencio que no puedes explicar. Un pensamiento que aparece, una sensación que no encaja con lo que estabas haciendo, pero que se siente más real que todo lo demás. Ese tipo de momentos no son accidentales, son oportunidades.
Pero aquí está lo difícil. Muchas personas las ignoran, porque es más fácil seguir en lo conocido, en lo cómodo, en lo que no exige cambio. Es más fácil distraerse que detenerse. Es más fácil llenar el tiempo que enfrentarse a lo que hay dentro. Y así, lo importante se pierde. Es como alguien que tiene sed, pero está rodeado de agua y aún así decide no beber. No porque no la vea, sino porque no quiere reconocer su necesidad. Y eso es más común de lo que parece. En los tiempos de Jesús, había personas que veían milagros con sus propios ojos. Veían enfermos sanados, vidas restauradas, palabras que tocaban lo más profundo del alma, y aún así, algunos decidían no creer. No porque faltaran evidencias, sino porque aceptar la verdad implicaba cambiar. Y el cambio cuesta. Es como cuando alguien ha vivido tanto tiempo en un camino equivocado, que dar la vuelta implica reconocer que estaba perdido. Y ese reconocimiento requiere humildad. Isaías entendía eso. Por eso su mensaje no era solo información, era una invitación a volver. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa imagen es poderosa. Está hablando de algo que parece imposible de borrar, algo que ha marcado profundamente, algo que parece permanente. Y aún así, dice que puede ser transformado. No cubierto, no disimulado, transformado. Es como tomar una tela completamente manchada y no simplemente ocultar la mancha, sino devolverle su pureza original. Eso no es algo que el ser humano pueda hacer por sí mismo. Pero Isaías muestra que para Dios es posible. Y aquí es donde el mensaje se vuelve íntimo, porque todos tienen algo que quisieran cambiar, algo que, si pudieran, borrarían, algo que, aunque nadie más vea, sigue presente en lo profundo. Y muchas veces, ese algo se convierte en una barrera, una voz interna que dice, no eres suficiente, no puedes, ya es tarde, ya fallaste demasiado. Pero Isaías rompe esa narrativa, no diciendo que el error no importa, sino mostrando que no es el final. Porque hay una diferencia entre alguien que se queda en su error y alguien que lo reconoce y da un paso hacia la verdad. Es como estar en la oscuridad y ver una puerta abierta con luz al otro lado. Puedes ignorarla, puedes dudar, puedes quedarte donde estás, o puedes dar un paso. Y ese paso cambia todo. No porque resuelva todo de inmediato, sino porque te saca del lugar donde nada cambia. Y eso es lo que Isaías está haciendo. No solo está revelando quién es Dios, está mostrando el camino de regreso. Un camino que no depende de perfección, sino de disposición. Un camino que no exige que llegues listo, sino que estés dispuesto a ser transformado. Y en ese punto, todo se vuelve claro. Dios no está lejos. La distancia no viene de Él. Viene de un corazón que aún no ha decidido responder. Y en medio de todo ese mensaje que confronta, que expone, que revela lo más profundo del corazón humano, Isaías deja ver algo que parece casi imposible de sostener cuando todo alrededor habla de juicio, de error, de distancia. Esperanza. No una esperanza superficial, no una ilusión momentánea para calmar emociones, sino una esperanza firme, casi desafiante, que aparece justo en medio del caos. Porque cuando todo parece derrumbarse, cuando las estructuras fallan, cuando las decisiones humanas traen consecuencias, cuando el camino se vuelve incierto, Isaías no anuncia el final. Anuncia restauración. Es como un campo que ha sido completamente arrasado, árboles caídos, tierra seca, silencio donde antes había vida. A simple vista, todo terminó. Nadie apostaría a que algo vuelva a crecer allí.
Pero Isaías dice algo que rompe esa imagen. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Detente en esa imagen. Un tronco cortado. Un árbol que ya no está en pie. Una historia que parece terminada. Y sin embargo, desde lo oculto, desde lo que nadie ve, algo comienza a brotar. Eso es esperanza verdadera. No niega la realidad del daño, pero tampoco acepta que sea el final. Es como cuando una persona cree que ya no hay vuelta atrás, que lo que hizo o lo que vivió definió todo su destino, y de repente, en medio de ese pensamiento, aparece una pequeña posibilidad. No es grande, no es evidente, pero está ahí. Y esa pequeña posibilidad cambia todo. Porque la esperanza no necesita ser enorme para ser real. Solo necesita ser verdadera. Y lo que Isaías está mostrando es que Dios no trabaja solo con lo que es visible, trabaja con lo que está oculto, trabaja en las raíces. Mientras todos miran el árbol caído, Él está mirando lo que aún tiene vida debajo. Mientras todos se enfocan en lo que se perdió, Él se enfoca en lo que aún puede crecer. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces ya no se trata de lo que ocurrió, sino de lo que aún es posible. Siglos después, en un momento donde todo parecía perdido, donde un grupo de discípulos estaba desorientado, confundido, sin entender lo que había pasado, ocurrió algo que refleja exactamente esta misma verdad. Dos hombres caminaban hacia Emaús. Sus pasos eran lentos, sus conversaciones cargadas de tristeza. Habían puesto su esperanza en Jesús y ahora todo parecía haber terminado. La cruz había roto sus expectativas. Lo que creían seguro ya no tenía forma. Y mientras caminaban, alguien se acercó. No con luz visible, no con una señal extraordinaria. Simplemente caminó con ellos. Era Jesús, pero no lo reconocieron. Y durante ese camino, Él comenzó a explicarles las Escrituras. No desde la teoría, sino desde la conexión. Les mostró cómo todo lo que había ocurrido tenía sentido, cómo lo que parecía el final era en realidad parte de algo mayor. Y algo comenzó a pasar dentro de ellos. No lo vieron de inmediato, pero lo sintieron. Más tarde dirían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Ese es el efecto de la verdadera esperanza. No siempre llega con evidencia externa, llega primero como una llama interna, una sensación, una claridad, una certeza que no depende de lo que ves, sino de lo que empiezas a entender. Y cuando finalmente lo reconocieron, todo cambió. El camino ya no era el mismo. La historia ya no era la misma. Ellos ya no eran los mismos, porque entendieron algo que Isaías ya había anunciado mucho antes, que Dios no abandona la historia en medio del caos, Él la redime, que lo que parece pérdida puede convertirse en propósito, que lo que parece final puede ser inicio. Y aquí es donde este mensaje se vuelve profundamente personal, porque todos en algún momento han sentido que algo se rompió, que algo no salió como esperaban, que algo terminó de una forma que no tenía sentido. Relaciones, decisiones, sueños, momentos, cosas que parecían seguras y que de repente dejaron de serlo. Y en esos momentos, la mente tiende a decir, ya no hay más. Pero Isaías dice algo diferente. Dice que incluso en el tronco cortado hay vida. Que incluso en el lugar donde parece que todo terminó, hay una raíz que sigue viva. Y esa raíz puede volver a crecer. No por fuerza humana, no por esfuerzo superficial, sino porque hay algo más grande operando en lo invisible. Algo que no depende de tus errores pasados, sino de un propósito que sigue en pie. Y cuando esa verdad comienza a tomar forma dentro de ti, la forma en que ves tu vida cambia. Porque entonces ya no miras
solo lo que perdiste, empiezas a mirar lo que aún pueden hacer. Y eso es el inicio de una restauración real. Y en ese punto, cuando la esperanza deja de ser solo una idea y empieza a sentirse como una posibilidad real, Isaías revela algo aún más profundo, algo que atraviesa el tiempo y llega directamente al momento en el que estás viviendo ahora. Porque su mensaje no quedó atrapado en una época antigua, no fue escrito solo para un pueblo específico, no es una voz que se apagó con los siglos. Es una voz que sigue hablando. Y no de forma general, no de forma distante, sino de manera directa, personal, como si cada palabra tuviera la capacidad de encontrarte exactamente donde estás. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Esa declaración cambia la forma en que interpretas todo. Porque muchas veces el ser humano intenta entender su vida desde una lógica limitada. Intenta encajar lo que vive dentro de lo que puede comprender, dentro de lo que considera justo, lógico, esperado. Pero Isaías rompe esa estructura. Muestra que hay una perspectiva más alta, más amplia, más profunda, que no siempre coincide con lo que el ser humano espera o desea. Es como observar un tapiz desde atrás. Desde ese ángulo, solo ves hilos cruzados, nudos, partes que no tienen sentido, colores que parecen desordenados. Pero cuando lo ves desde el frente, todo encaja, todo tiene forma, todo tiene propósito. El problema es que muchas veces vivimos viendo solo el reverso. Vemos los momentos difíciles, las decisiones que no entendemos, los tiempos de espera, las puertas que se cierran y pensamos que no hay sentido. Pero Isaías invita a confiar en algo que va más allá de lo visible. Invita a creer que, aunque no entiendas completamente el proceso, hay un diseño. Y eso no es fácil. Porque el ser humano quiere control, quiere entender antes de confiar, quiere ver antes de creer. Pero la fe funciona diferente. La fe no ignora la realidad, la trasciende. Es como caminar en medio de una niebla espesa. No ves el camino completo, no sabes todo lo que hay adelante, pero das un paso, y luego otro. Y con cada paso, el camino se revela lo suficiente para continuar. No necesitas ver todo, necesitas avanzar. Y aquí es donde el mensaje de Isaías se vuelve profundamente actual. Porque hoy, más que nunca, las personas buscan respuestas inmediatas, buscan seguridad total, control absoluto, claridad completa antes de moverse. Pero la vida no funciona así. Hay momentos donde lo único que tienes es una convicción interna, una certeza que no puedes explicar completamente, pero que se siente más real que cualquier duda. En los tiempos de Jesús había una mujer que llevaba años sufriendo en silencio. 12 años enfrentando una condición que no solo afectaba su cuerpo, sino su vida social, su dignidad, su lugar en la comunidad. Había gastado todo intentando sanar, había probado todo lo que estaba a su alcance y nada había funcionado. Pero un día escuchó que Jesús pasaba cerca. No tenía una invitación directa. No tenía una garantía visible. No tenía un plan claro. Solo tenía una convicción. Si tan solo toco su manto, seré sana. Esa frase lo cambia todo, porque no nace de la lógica, nace de algo más profundo. Y en medio de la multitud, sin ser vista, sin ser reconocida, se acerca, extiende su mano y toca. Y en ese instante, todo cambia. No hubo anuncio, no hubo espectáculo, no hubo preparación visible. Hubo fe. Y esa fe fue suficiente. Porque no se trataba de lo que ella podía hacer, se trataba de en quién estaba confiando. Y eso conecta directamente con lo que Isaías está revelando. Que los caminos de Dios no siempre son evidentes,
pero son firmes, que sus tiempos no siempre coinciden con los tuyos, pero son precisos, que su forma de actuar no siempre encaja en tu lógica, pero nunca es aleatoria. Y cuando comienzas a entender eso, algo dentro de ti se alinea. Ya no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Ya no necesitas controlar cada detalle para avanzar. Ya no necesitas entender todo para confiar. Porque sabes, aunque no lo veas completamente, que hay algo más grande en movimiento. Algo que no depende solo de lo que tú haces, sino de lo que Dios está haciendo en lo invisible. Y esa comprensión cambia la forma en que enfrentas cada momento. El miedo pierde fuerza. La ansiedad se debilita. La duda deja de dominar, no porque todo esté resuelto, sino porque entiendes que no estás caminando solo, que hay una dirección, aunque no la veas completa, que hay un propósito, aunque no lo comprendas del todo. Y en ese punto, la fe deja de ser una palabra y se convierte en una forma de vivir. Y entonces, después de ver todo esto, después de atravesar cada imagen, cada palabra, cada revelación, hay algo que ya no puedes ignorar. Porque Isaías no es solo un libro, es un espejo. No un espejo que muestra tu rostro, sino uno que revela tu interior. Uno que no refleja lo que aparentas ser, sino lo que realmente eres cuando todo lo externo se silencia. Y eso cambia la experiencia por completo. Porque hasta ahora, tal vez estabas escuchando una historia, observando una narrativa, analizando lo que le ocurrió a otros. Pero en este punto, ya no se trata de Isaías. Se trata de ti. De lo que has visto, de lo que has sentido, de lo que se ha movido dentro de ti mientras escuchabas todo esto. Porque hay momentos en la vida donde el conocimiento deja de ser información y se convierte en revelación. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti comienza a alinearse. Es como cuando una llave encaja perfectamente en una cerradura que llevaba años sin abrirse. No hace ruido al principio, pero en el momento exacto, gira y lo que estaba cerrado se abre. Eso es lo que está pasando aquí. Tal vez no lo puedes explicar completamente, pero hay una claridad nueva, una sensación de que ciertas piezas empiezan a tener sentido, de que cosas que antes parecían desconectadas, ahora se unen. Y eso no ocurre por casualidad. Porque la verdad, cuando es recibida, ordena pensamientos, ordena emociones, ordena decisiones. Es como cuando entras a una habitación completamente desordenada y poco a poco comienzas a colocar cada cosa en su lugar. Al inicio parece caótico, pero con cada pequeño movimiento el espacio cambia. Y llega un punto donde respiras diferente, donde te sientes más ligero, donde todo tiene más sentido. Así es la verdad cuando entra en el interior del ser humano. Pero aquí hay algo que debes entender, algo que Isaías deja claro de una forma silenciosa, pero poderosa. Ver no es suficiente. Muchos vieron y no cambiaron. Muchos escucharon y no respondieron. Muchos sintieron y aún así decidieron volver a lo mismo. Porque la revelación no transforma por sí sola, necesita una respuesta. Es como alguien que recibe una carta importante. Puede leerla, puede entenderla, puede incluso emocionarse, pero si la deja a un lado y no hace nada al respecto, su vida no cambia. La diferencia no está en lo que recibes, está en lo que haces con ello. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente real. Porque ahora mismo no estás en el mismo punto en el que estabas antes de escuchar esto. Algo ha sido sembrado. Tal vez es una pregunta que no puedes ignorar. Tal vez es una incomodidad que no puedes explicar. Tal vez es una paz que no esperabas sentir, pero algo está ahí. Y ese algo es el inicio de una decisión. Isaías lo vivió. Otros lo vivieron.
Y ahora te toca a ti. No se trata de hacer algo perfecto. No se trata de tener todas las respuestas. No se trata de cambiar todo de inmediato. Se trata de responder, de no ignorar lo que has percibido, de no apagar lo que se ha encendido, de no volver al ruido como si este momento no hubiera ocurrido. Porque hay momentos que definen direcciones, momentos donde una decisión pequeña abre puertas que no sabías que existían. Es como estar frente a un camino que antes no veías. No necesitas recorrerlo completo ahora, solo necesitas dar el primer paso. Y ese paso es interno. Es una postura del corazón, una decisión silenciosa pero poderosa. Y aquí es donde todo lo que Isaías mostró cobra sentido en una sola verdad. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. No está esperando que llegues listo, está esperando que respondas. Porque cuando alguien responde, todo comienza a moverse. Lo invisible empieza a tomar forma. Lo imposible empieza a acercarse. Lo que parecía distante comienza a volverse real. Y ese es el punto donde la historia deja de ser externa y se convierte en tu propia historia. No como algo que escuchaste, sino como algo que comenzaste a vivir. Y ahora, después de haber recorrido cada palabra, cada imagen, cada revelación, hay algo que ya no puedes negar. No fue solo un mensaje, fue un encuentro. Porque lo que comenzó como una historia sobre un profeta, terminó convirtiéndose en un reflejo de tu propia alma. Cada escena que viste, cada verdad que escuchaste, cada momento que te hizo detenerte, no estaba ahí por casualidad. Había un propósito. Cuando Isaías vio la gloria, entendiste que hay una realidad más grande de lo que tus ojos pueden percibir. Cuando se quebró, viste que la verdad no destruye, revela. Cuando fue tocado por el fuego, comprendiste que Dios no expone para dejarte igual, sino para transformarte. Cuando respondió al llamado, viste que el propósito no se impone, se acepta. Cuando enfrentó un mensaje difícil, entendiste que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Cuando se anunció al que vendría, viste que Dios no improvisa, cumple. Cuando se habló del sufrimiento, comprendiste que el amor verdadero no evita el dolor, lo redime. Cuando apareció la esperanza, viste que incluso en lo que parece perdido, aún hay vida. Cuando entendiste que sus caminos son más altos, algo dentro de ti soltó la necesidad de control. Nada de eso fue aislado. Todo forma parte de una misma verdad, una verdad que no solo informa, transforma. Porque este mensaje no vino a entretenerte, vino a despertarte. Es como si hubieras estado caminando durante mucho tiempo en un lugar conocido, repitiendo patrones, viviendo en automático, y de repente alguien encendiera una luz que te permite ver el camino desde una perspectiva completamente diferente. Y cuando eso ocurre, ya no puedes volver a la oscuridad de la misma manera. No porque no puedas, sino porque ya viste. Y ver cambia todo. La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No dice que ilumina todo el futuro de una vez, dice que ilumina el siguiente paso. Y eso es suficiente. Porque no necesitas tener todo resuelto para avanzar, necesitas tener dirección. Y ahora la tienes. Tal vez no en todos los detalles, pero sí en lo esencial. Sabes que no estás solo. Sabes que hay propósito. Sabes que lo que parecía final puede ser inicio. Sabes que hay algo dentro de ti que fue tocado, y eso no es común. Y cuando alguien es tocado de esa manera, hay una responsabilidad silenciosa que nace. No de obligación, sino de sentido. Es como recibir una semilla en tus manos. Puedes ignorarla, puedes dejarla a un lado, o puedes plantarla.
Pero si decides plantarla, algo comenzará a crecer. No de inmediato, no de forma visible al principio, pero crecerá. Y con el tiempo, lo que hoy es solo una sensación, se convertirá en raíz. Y esa raíz, en vida. Y esa vida, en transformación. Por eso este momento importa. Porque no todos los días el corazón se abre de esta manera. No todos los días la mente se detiene para reflexionar con profundidad. No todos los días algo interno se alinea sin que puedas explicarlo completamente. Y cuando ocurre, no debe ser ignorado. Es un punto de inicio. Si lo que has sentido es real, si algo dentro de ti se movió, si hay una paz nueva o incluso una inquietud que no puedes apagar, déjalo fluir hacia afuera. A veces, una simple declaración puede marcar un momento espiritual. Por eso, escribir paz en Cristo no es solo una frase, es una forma de afirmar lo que estás recibiendo. Es como plantar esa semilla en un terreno visible, como decir, este momento es importante, esto no lo voy a ignorar. Y al hacerlo, te unes a otros que también han sentido lo mismo, que también han decidido no dejar pasar lo que podría cambiar su camino. Porque la fe, aunque es personal, también se fortalece cuando se comparte. Y si este mensaje llegó hasta ti, si tocó algo que otros no habían tocado antes, hay una razón para que no sea el último. Hay palabras que no se deben escuchar solo una vez, porque cada vez que vuelves a ellas, revelan algo nuevo. Por eso, abrir la puerta a más mensajes como este no es solo seguir un canal, es permitir que esa luz siga iluminando tu camino paso a paso, en medio de un mundo que muchas veces intenta apagarla. Y al final, después de todo, queda algo simple, pero poderoso. Dios no se ha alejado de ti. Nunca lo hizo. Incluso en los momentos donde no lo sentías, incluso en las decisiones que no entendías, incluso en los caminos que parecían vacíos, Él estaba, esperando, no que fueras perfecto, sino que estuvieras dispuesto. Y ahora, ese momento ha llegado, no como una presión, sino como una oportunidad de comenzar de nuevo desde dentro, de ver tu vida con otros ojos, de caminar con una certeza que no depende de lo externo, sino de algo mucho más profundo. Y mientras avanzas, aunque sea con pasos pequeños, aunque aún tengas preguntas, aunque el camino no esté completamente claro, recuerda esto: no estás caminando hacia Dios, estás caminando con Él.